Y ciertamente ha sido una experiencia maravillosa darnos cuenta que la palabra de Dios, que es preciosa como un tesoro que se vive, nos dimos cuenta que la palabra de Dios es viva y que es eficaz. Nos dimos cuenta que es una palabra digna de compartir. Y hoy el Señor nos dice una de las cosas más importantes que tiene la palabra de Dios. No es que la tiene, es que es el poder de la palabra de Dios. Por eso en el libro de Juan, capítulo 6, el cuarto libro de los evangelios es el libro de Juan, el cuarto libro para los que están aprendiendo a usar su nueva Biblia. El libro de Juan, viene Mateo, Marcos, Lucas y viene Juan. Si hay un libro que alguien le pregunte, ¿por cuál libro debo empezar a leer la Biblia? Usted le puede decir, comienza con el libro de Juan. Hay un versículo ahí que tú te vas a dar cuenta de la grandeza del amor de Dios, que es más grande que nuestros errores. Porque de tal manera amó Dios al mundo, en Juan 3:16, ahí está, es el libro de Juan. Para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. aun cuando tú te sientas perdido, si puedes creer, tengas vida eterna. Y una vida abundante y con propósito. En Juan capítulo 6, versículos 60 al 69, Jesucristo permite que se reconozca el poder de su palabra. Por eso en Juan capítulo 6, verso 60 al 69, podemos enfocarnos en el poder de la palabra de Dios. Verá que el subtítulo comienza diciendo palabras de vida eterna. Para que usted se dé cuenta que proclama desde el inicio el poder de esta palabra. Dice, al oírla muchos de sus discípulos se dijeron, oh, dura esta palabra, ¿quién la puede oír? Y sabiendo Jesús en sí mismo que sus discípulos murmuraban de esto, le digo, esto os ofende. Pues que si vieres al Hijo del Hombre, el título que Jesucristo siempre prefería, siendo Rey de Reyes y Señor de Señores, el Hijo del Hombre, subir a donde estaba primero, y el Verbo estaba con Dios, y el Verbo es Dios. Si Él les trae a la memoria esto, si supieran. Pues que si vieres al Hijo del Hombre subir a donde estaba primero, dejó su trono y su gloria por cada uno de nosotros. El Espíritu es el que da vida, verso 63. La carne para nada aprovecha. Las palabras que yo os he hablado son ¿qué? Espíritu y son vida. Pero hay algunos de vosotros que no creen. Porque Jesús sabía desde el principio quiénes eran los que no creían y quién le había de entregar. Y dijo, por eso os he dicho que ninguno puede venir a mí si no le fuere dado del Padre. Desde entonces muchos de sus discípulos volvieron atrás y ya no andaban con él. Dijo entonces Jesús a los 12, ¿queréis acaso iros también vosotros? Le respondió Simón Pedro, Señor, ¿a quién iremos? Tú tienes palabras de vida eterna y nosotros hemos creído y conocemos que tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Gracias, Señor, por esa palabra tan preciosa y maravillosa. Señor, permite que esa palabra pueda fluir en medio nuestro y cumplir el propósito, Señor, porque sabemos que tu palabra nunca vuelve vacía, ni los que en ti confían. Permítenos no ser solamente oidores. Permítenos, Señor, también hacer tu santa voluntad y que tu poderosa palabra se cumpla en nosotros. En el nombre del Padre, del Hijo
y del Espíritu Santo. Amén. Llega un doctor y le dice al paciente, tengo dos noticias, una mala y una buena. La mala es que usted tiene una enfermedad muy grave. La buena es que tengo una medicina que te puede salvar la vida. Pero resulta que esta medicina es amarga y es un poco incómoda, pero con seguridad te salvarás. Para muchos la palabra de Dios es como una medicina. Una medicina que en un momento dado, como mi abuela y mi mamá nos tenían para cuando nos intoxicábamos con muchas golosinas y comida chatarra. Y teníamos que purgarnos con, no sé si algunos se acuerdan de esa planta, el zen. Y era bien amarga. Pero nos mantenía bien cerquita del baño porque era una corredera que nos limpiaba todas las toxinas que nos habían contaminado. Y para muchos así es la palabra de Dios como una medicina, es un poco incómoda. Por eso ustedes ven que en los primeros versículos hay como un contraste ahí. La palabra de Dios como desafiante y la palabra de Dios para muchos puede sonar dura. Y después que Jesús le explica toda su experiencia espiritual, él habló metafóricamente, algunos lo tomaron literalmente sobre yo soy el pan, yo soy el cuerpo, ustedes comerán mi cuerpo y tomarán mi sangre. Uy, eso fue un escándalo para lo que estaban oyendo. Lo que Jesús estaba siempre, como él hace, ilustrar cosas espirituales, divinas, con cosas naturales. Y entonces para muchos esa ilustración era grotesca. Sonaba canibalismo, que nos vamos a comer a Jesucristo. Entonces ellos se escandalizaron. ¿Cómo es eso? Esos son los primeros versículos antes de este pasaje, para que ustedes entiendan en el contexto por qué se molestaron tanto. Y decían, esta palabra es muy dura. Verso 60 de Juan capítulo 6. ¿Quién la puede oír? La verdad a veces incomoda. La verdad muchas veces no es muy agradable como la medicina. Y algunos se sintieron, y Jesús, yo quiero que ustedes vean en el versículo 61, puede conocer lo que tú sientes, lo que tú percibes, lo que te afecta, lo que te perturba, lo que te incomoda. Él lo sabe. En el versículo 61, si ustedes se dan cuenta, Jesús sabiendo, dice, en sí mismo, que sus discípulos murmuraban. No está hablando de gente extraña, está hablando de gente que cree en Dios, cree en la palabra, cree en Jesucristo, pero cuando Él les habló de esta forma metafórica, tan difícil de razonar, les cayó muy mal. Y empezaron a murmurar como hicieron con Moisés. Este Moisés que se cree que está hablando de Moisés, de que de parte de Dios. Y los cuestionaban. Así estaban los que le seguían a Jesucristo, estaban murmurando y hablando entre ellos como que, ¿y qué está hablando locura este? Y Jesús, sin que ellos se dirigieran a Él directamente, mientras entre ellos estaban murmurando, Jesús comprendió su perturbación. ¿Y qué hizo Jesús? Jesús todavía fue más desafiante con su palabra. O sea, si a ellos les causó una incomodidad, una dureza, ahora Jesús llega con una declaración todavía mucho más desafiante. Ustedes creen que saben mucho. Y en el versículo 62 le dice, y si supieran de dónde yo vengo. Si supieran que el Hijo del Hombre, en vez de Jesús usar un título como el gran Mesías, yo soy, él siempre con la humildad que lo caracterizaba, usó el título más humillante para un Dios todopoderoso que desde el principio hizo los cielos y la tierra y estaba en su trono de gloria y lo deja para salvar a los pecadores. Y el título que él prefiere, si usted revisa su Biblia, usted va a ver que ese es el título que a él le encantaba, mientras otros lo llamaban el gran maestro y maestro bueno. Él le decía, no, solo bueno es Dios. Él no buscaba esa ostentación de esos grandes títulos. Él decía el Hijo del Hombre.
porque así fue que nació. De una mujer virgen nació de un hombre natural, del linaje de David. Así que él se declara ahí delante de ellos: si ustedes supieran que el Hijo del Hombre subir donde estaba primero, ya él con esto está declarando que va a morir y va a volver a su trono de gloria. Es que si supieran de dónde vine y para dónde voy. Verso 63. Estos no son palabritas o palabras de hombre. Y él declara, verso 63, el Espíritu es el que da que. Por eso es una palabra poderosa, porque da vida. La carne para nada aprovecha. Usted come y va al baño y sigue el ciclo de comer y desechar. Pero la palabra de Dios no es así. La palabra de Dios te puede transformar de una vida decadente a una vida abundante y con propósito, y hasta la vida eterna te da. Y esa palabra dice, las palabras que yo hablo, última parte del versículo 63, ¿qué son? Jesús está dejando claro que eso no se trata de lo que a ustedes les parece, que les suena mal. Esta palabra tiene poder. ¿Por qué? Porque es espíritu. Cuando usted quiere saber que la palabra de Dios es conocida como la espada del espíritu, Efesios 6, 17. Cuando usted habla de la palabra de Dios, usted tiene que recordar que tiene este poder penetrante como una espada. Efesios. ¿Dónde está Efesios? Después de Gálatas. Después de Gálatas. Efesios, capítulo 6, versículo 16. Después de Gálatas está Efesios. Y antes de Filipenses está Efesios, capítulo 6. Efesios, capítulo 6, verso 17. ¿Qué dice? Y tomar el yelmo de la salvación y la espada del Espíritu. ¿Qué es? ¿Qué es? La palabra de Dios. No es cualquier cosa. Por eso Jesús no solamente lo dice que es vida y que es espíritu. ¿Y para qué sirve una espada? Para defenderse y atacar al enemigo. Cuando tira sus dardos de fuego, dale con la espada del espíritu, no te rompa la cabeza. ¿Y qué le digo al enemigo? Jesucristo no se rompió la cabeza ni corrió a buscar una Biblia, un papiro, un rollo para decirle en medio de la tentación. Él hizo uso de la espada. Cuando él en Mateo le dice, Mateo 4, él le dice, escrito está. Ahí es ¡zas! Enemigo, oye, tú no tienes hambre, 40 días ayunando, tú debes tener un hambre terrible. Mira esa piedra, hasta parece en forma de pan. Tú la puedes convertir en pan. Y Jesús declara cómo se usa la espada del Espíritu. Escrito está. ¿Y quieres saber usar esta espada? Que estás aprendiendo algo. Úsala. Aprendiéndotela. Porque Jesús tuvo que citar de memoria lo que estaba escrito en la palabra de Dios. Esa es la espada del Espíritu del creyente. Y por eso él aquí se la aclara nuevamente cuando volvemos a Juan capítulo 6. Él estaba diciendo en el versículo 63, el Espíritu es el que da vida. ¿Qué problema con la gente que no cree en las tres divinas personas? Jesucristo constantemente está enseñando la obra del Espíritu, la obra del Padre y la obra que Él hace al compartir la poderosa palabra. Amén. Y en el versículo 63 dice, el Espíritu es el que da vida
La carne para nada aprovecha. Las palabras que yo os he hablado son espíritu y son vida. Pero algunos de vosotros, el problema para algunos de conocer y usar el poder de la palabra es que hay un gran problema. Usted necesita tener fe en el poder de la palabra. ¿Cuántos aquí tienen fe en el poder de la palabra de Dios? Que yo creo que tiene poder, y cantábamos esta mañana, hay poder. Y entonces, el problema de muchos, yo creo que Dios es bueno, yo creo que la palabra de Dios es buena, pero tú sabes, mis problemas son bien grandes. Entonces, algunos de nosotros dejamos ver a Dios como chiquito, como chaparrito, chaparrón, porque no estamos viendo la grandeza de Dios de forma espiritual, con fe. Sin fe es imposible agradar a Dios. Sin fe es imposible ver el poder de Dios en su palabra. Entonces, por eso en el versículo, ustedes ven en Juan capítulo 6, versículo 64, Jesús está citando cuál era el problema de lo que se resintieron y se apartaron. Tú hablas bonito, Jesús. Tu palabra es muy bonita, pero yo no estoy seguro que sea tan buena. Y donde tú pones un poquito de duda es como la levadura y te desinfla delante de tus problemas. Cuando tú tienes fe, al que tiene fe, Jesús le decía, mira del tamaño de fe que tú puedes tener para mover una montaña, del tamaño del grano de una mostaza, que es la semilla más pequeña. Si tú puedes creer, al que cree todo le es posible, si es la voluntad de Dios y si es su propósito. Así que Jesús explica cuál era el problema. La gente se estaba resintiendo y se estaba yendo. Verso 64 dice, pero algunos de vosotros no creen, porque Jesús sabía desde el principio quiénes eran los que no creían y quién le había de entregar. O sea que Jesús hasta inclusive sabía del traidor que estaba allí, y en vez de echarlo del grupo, el Señor no nos mandó a echar a nadie, nos mandó a animar a la gente a poner su confianza en Dios. Y en la fe que tú tengas en Dios, Dios va a hacer la obra. Dios no quiere que nos pongamos a expurgar y a sacar la cizaña, porque podemos lastimar al buen trigo, dice Jesús. Déjala que crezca con ustedes, Él se va a encargar, el dueño de la miel. Pero Él ya sabía quiénes lo que estaban iban a creer, iban a perseverar, y quiénes se iban a rendir. Verso 65. Y dijo, por eso os he dicho que ninguno puede venir a mí si no le fue dado ¿por quién? Y todavía la gente se pregunta, ¿y eso de las tres divinas personas existe? Jesús siempre lo enseñó. El Padre y yo somos uno. Quiero que ustedes sean uno, como el Padre y yo somos uno. Y que el Espíritu Santo me ha de glorificar. Todo lo que ustedes hagan, háganlo en el Espíritu Santo. Porque Él llevará a hacer la voluntad de la verdad. Él los guiará no a alguna verdad, sino a toda la verdad. Y en tiempo de lucha, de conflicto, de aflicción, ¿usted sabe cuál es el título que se le ha dado al Espíritu Santo? El Consolador. Usted necesita que alguien lo consuele. Jesús dijo, es necesario que yo me vaya para que venga ¿quién? El Consolador. Porque van a venir tiempos difíciles, pero yo estaré contigo todos los días hasta el fin del mundo. ¿Y sabe quién te va a consolar? El Espíritu Santo. Así que la proyección de Jesús siempre fue tridimensional. Siempre fue Él, el Padre y el Espíritu Santo. Y aquí ustedes ven la palabra de Dios en Juan capítulo 6, que nadie, en el verso 65, puede venir a mí si no le fuere dado por el Padre. Y ya después terminamos con los últimos versículos donde Dios nos desafía a actuar y a conocer. Hermano, ¿cómo así? Ponga cuidado en los versos 66 al 69. Desde entonces, muchos discípulos volvieron atrás y ya
Pero usted se da cuenta que no está diciendo que un par de versículos se fueron atrás. El camino para el cielo es estrecho y angosto, son muy pocos los que quedan. El camino para la perdición al mundo es ancho, donde van grandes multitudes. No siempre la mayoría tiene la razón. Y por eso ustedes leen en ese versículo que dice, ¿cuántos se fueron atrás? ¿Algunos, pocos o unos cuantos? Muchos que lo seguían, muchos que comieron cuando multiplicó el pan, muchos que fueron sanados y liberados de demonios, de lepra, que es como un tipo de cáncer. Jesús los sanó a muchos, a ciegos hizo ver, a cojos andar. ¿Y cuántos estuvieron con él fiel en la cruz? El que escribió este libro, el apóstol Juan. Fue el único de los discípulos que se recostó en el pecho de Jesús. Cuando todos los otros 10, porque uno se suicidó después que lo entregó, de los 11, uno permaneció con Jesús al pie. No era un montón, de todos los que lo seguían, la mayoría de los que él le dio de comer, los sanó y los libró, gritaban crucifícalo. El domingo estaban tirando ramas y túnicas, el rey, Hosana. El domingo, y el viernes, ¿qué pasó? Multitudes no solo se volvieron atrás, sino que después regresaron a gritar que lo crucificaron. Muchos, no dice unos cuantos. Así que muchos de sus discípulos se volvieron atrás. A mí me impacta esto en el versículo 66, y ya no andaban con él. Y hay muchos hermanos que se desaniman porque hay hermanos que ya no quieren seguir, que ya no vienen. Eso es parte del proceso. El Señor es el que hace la obra, no nosotros. El Señor hace la obra a través de nosotros. Y los que están dispuestos a creerle a Dios y poner su confianza en Dios y no seguir hombres, sino seguir a Jesucristo, van a prevalecer y van a permanecer fieles, porque Él los va a sostener. Pero muchos que solo estaban porque querían, por curiosidad, conocer el Maestro y querían aprender, y después resultó que la palabra era muy dura. A mí no me gusta cómo él habla, la forma que él habla, él grita mucho, él es un loco. No, Jesús le habló de la palabra dura que les incomodaba, los desafiaba, tenían que hacer algo. Entonces ustedes ven aquí lo que sucede cuando esta confrontación. Miren qué sucede, qué cosa tan interesante. Cuando Jesús ve que algunos ya no andaban con él, Jesús se vuelve a los otros discípulos. ¿Y cuál es la pregunta que Jesucristo hace? Es una pregunta que da legitimidad a la actitud de Dios sobre nuestro libre albedrío. Ellos se fueron. Verso 67. ¿Queréis acaso iros también vosotros? ¿Se quieren ir ustedes también? Esa es la pregunta, para que tomen una decisión. La palabra de Dios siempre confronta para que haya no solo fe, pero que también haya una acción. Esto es lo que estaba ocurriendo en el verso 67. ¿Y qué responde Pedro? Verso 68. ¿Qué declara Pedro? El más impulsivo, el que niega a Jesús después de este desafío. Pero Pedro le responde: Señor, aquí Pedro le está diciendo a Jesús que no hay plan B. Usted sabe cuando se hace un plan. Bueno, y si eso falla, hacemos otro. Dios no tiene plan B. Eso es lo que Pedro le está diciendo. Aquí no hay plan B. Aquí hay un solo camino, Juan 14:6. Ya Jesús se lo había enseñado. Oiga, yo soy el camino, yo soy la verdad, yo soy la vida. Y aquí Pedro lo confiesa y dice: Señor, pero ¿a quién iremos si tú tienes palabra de vida eterna? Y si usted observa el versículo 69, usted se va a dar cuenta que no se trata de religión, sino de una experiencia con el Cristo. No solo
conocer algo de Cristo, yo sé la historia de Cristo, pero conocer al Cristo de la historia es otra cosa. Y eso es lo que explica Pedro en Juan 6, 68, dice: le respondió Simón Pedro: Señor, ¿a quién iremos? Tú tienes palabra de vida eterna. Verso 69, y nosotros, primero, hemos creído. 2, conocemos que tú eres el Cristo, el Hijo de Dios. hay mucha gente que ya ha oído de Jesucristo anteriormente y vienen de una tradición religiosa. Pero lo que Pedro estaba aquí declarando, estaba diciendo, no solamente porque creemos. Yo he tenido una experiencia con el Mesías, el enviado de Dios. Yo sé en quién he creído. Cuando habla del conocimiento, no habla de información, habla de transformación. El Pedro, que era un simple pescador, había alcanzado esta sabiduría profunda de lo espiritual, que él empieza a declarar aquí en el versículo 69, y conocemos que tú eres el Cristo, el Hijo del Dios no muerto. Porque yo sé que yo vivo porque Él vive. Pedro aquí estaba declarando experiencia, no religión. La religión no salva. El Evangelio es poder de Dios para salvación. Y Pedro lo había experimentado, por eso él dijo, no solo es lo que yo creo, es que yo sé en quién he creído. Yo lo conozco. Y lo bueno es que Jesús también nos conoce. En este día yo quiero que tú te des cuenta que el Señor te está desafiando con su palabra poderosa. Él no quiere solamente que tú tengas la información de Jesucristo. Él quiere que tú vivas la experiencia de conocer a Jesucristo como tu Señor y Salvador. Hay alguien en este día que puede decirle, ahora que he escuchado lo que su palabra me dice, que no me basta con tener información. Yo necesito también esa experiencia de transformación. Yo quiero ser esa nueva criatura, de modo que si alguno está en Cristo, no que ha oído de Cristo, está en Cristo, nueva criatura es. El Señor quiere hacer algo nuevo en tu vida, quiere renovar tu vida y darte una experiencia de transformación, que tú puedas decir, yo no solo creo en Cristo, sino que le conozco como el enviado de Dios, el Dios viviente, para que yo tenga vida abundante y con propósito. Hay alguien que quisiera aceptar la palabra del Señor Jesucristo en este día y decir, yo no solo creo en Él, yo sé que Él puede hacer lo que yo no puedo hacer en mi vida. Yo quisiera dejar de hacer muchas cosas malas, pero no puedo, decía Pablo en Romanos 7. Quiero hacer lo bueno, pero no puedo. Y él termina diciendo en el verso 25 de Romanos 7, gracias doy a Dios por Jesucristo. Esa es experiencia, hermano. Eso no es conocimiento e información solamente. Hay alguien aquí que necesita la ayuda de Jesucristo para librarle de cosas que le hacen daño. Él quiere que tú tengas vida eterna. Hay alguien aquí que quiere decirle al Señor Jesucristo, haz tu obra en mí, Señor. Haz tu obra porque yo no puedo. Tú sí puedes. Hay alguien que le quiere decir a Jesucristo, yo te creo que tú puedes. Haz la obra en mí. Hay alguien que quiere decirle, Jesús, haz tu obra en mí. Hay alguien que quiere decirle, Cristo, ayúdame a ser una nueva criatura. No solo a creer, sino a vivir tu obra como el Dios viviente. Hay alguien que quiere decirle, Jesús, muchos aquí no saben lo que yo estoy pasando, pero tú sí sabes. ¿Quieres apiadarte de mí y darme nueva vida? Hay alguien que quiere decirle, tu palabra es poderosa, porque puede cambiar lo que yo no puedo cambiar. Dios quiere bendecir tu vida. Hay alguien que quiere decirle a Jesucristo, sé mi Rey y Señor. Hay hermanos aquí que están en su lucha también.
tienen pruebas, que tienen batallas, que muchas veces sienten ganas de tirar todo, rendirse, ya no quiero seguir. Y el Señor está aquí para renovar tus fuerzas. Su palabra tiene poder para darte nueva fuerza, para levantarte para su gloria, para poder seguir atravesando la tormenta hasta conocer su gloria. El Señor no te está diciendo que no va a haber problemas, que no va a ser difícil. Lo que te está diciendo es que Él puede caminar contigo para que tengas victoria y Él pelear tus batallas. Hay alguien aquí que quiere renovar su fuerza en el Señor, en el poder de su palabra. Un hombre se acerca a Jesús y le dice: en mi casa hay alguien enfermo. Yo no quiero que tú vayas a mi casa. Yo solo quiero que tú digas la palabra y basta. Porque yo tengo hombres que yo le doy instrucciones, le doy órdenes y ellos me obedecen. Yo sé que si tú das la palabra, en mi casa va a haber paz y bendición. Di la palabra, Señor. ¿Cuánto quieres decirle al que tiene el poder de la palabra? Dice: Señor, bendice mi vida, bendice mi hogar. Yo quiero tu bendición. Hay alguien en este día que quiere decirle: Señor, yo te necesito. Yo necesito el poder de tu palabra. Tu palabra no es solo para ser oída, es para ser obedecida. Yo quiero obedecer. Hay alguien aquí que quiere ponerse de pie y decirle: Señor, yo no quiero ser solo oidor. Yo quiero ser hacedor. Yo quiero vivir esta palabra. Cuando el enemigo me ataque, yo pueda declarar: escrito está. No hay mal que pueda hacerme el hombre, porque Dios es mayor. Así es. ¿Cuántos en este día se levantan y dicen: Señor, ayúdame? Yo solo no puedo. Pero en tu poder y en el poder de tu palabra. Sí, sí. Padre, te damos gracias por tu palabra hoy. Sí. Porque tu palabra es viva y eficaz. Sí es. Nunca vuelve vacía ni lo que en ti confías. Sí. Señor, tú nos has hablado de tal manera que aunque pueda ser incómodo, aunque pueda ser dura, tú sabes las áreas, Señor, que yo necesito mejorar, Señor. No soy perfecto, pero soy perfectible si tú completas la buena obra. Como dice Filipenses 1:6, aquel que empezó la buena obra la ha de perfeccionar hasta el día de nuestro Señor Jesucristo. Yo te creo y te obedezco, Señor. Yo voy a dejar que tú completes la obra. Allí donde yo no puedo, donde yo me canso, donde me siento mal, tú puedes renovar mi fuerza, porque una sola palabra tuya basta, Señor, para calmar mis angustias, mis tensiones, mi falta de confianza. Ayuda mi fe, Señor. En este día yo quiero declarar que tu palabra es viva y eficaz. Señor, en este día yo quiero declarar que tú eres el Dios viviente, que puedes levantarme, Señor. Aun si fuera yo un hueso seco, si tú hablas, tú das una nueva formación, Señor. Transfórmame, Señor, conforme a tu imagen y semejanza, porque ese es el diseño que tú hiciste de mí, Señor. Permite que el mundo sepa en quién hemos creído y que es poderoso. Tu palabra es poderosa, Señor. Gracias por hablarnos esta mañana, Señor. Te invocamos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.